Buenas noches, Iglesia Camino Verdad y Vida. Bienvenidos a este tiempo de transmisión de mitad de semana. Estamos contentos de poder reunirnos contigo nuevamente como lo hacemos cada semana. Creemos que este es un tiempo de gran bendición, de gran edificación para nuestras vidas, para la vida de la Iglesia. Y en estos tiempos que estamos teniendo, tiempos en los que llevamos ya más de 120 días sin podernos reunir físicamente, es importante en momentos como estos poder permanecer unidos por medio de la palabra del Señor, por medio de nuestros tiempos de oración juntos. Así que te doy la bienvenida en esta noche, también a todos nuestros amigos que nos acompañan. Bienvenidos a este tiempo en el que esperamos ser de edificación y de bendición para tu vida. Te invito a que tomes unos segundos y compartas esta transmisión con otros, tanto a nuestra comunidad de YouTube como a nuestra comunidad de Facebook. Que podamos compartir estos enlaces, estos links, y que muchas personas hoy puedan ser bendecidas por medio de la palabra de Dios. En esta noche quiero compartir contigo una breve enseñanza que he titulado 6 maneras de encontrar fuerzas en tiempos difíciles. 6 maneras de encontrar fuerzas en tiempos difíciles. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor y vamos luego a empezar con la enseñanza de hoy. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, porque tú has sido fiel con nosotros. Gracias por este tiempo en el que podemos reunirnos y compartir tu palabra, ser edificados, Señor, por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Háblanos hoy de una manera especial, llénanos de nuevas fuerzas para seguir adelante en la fe y en esta vida sin importar las adversidades que estemos enfrentando en el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 6 maneras de encontrar fuerzas en tiempos difíciles. Sabes, yo creo que muchas veces nuestra actitud a la hora de recibir nuevas fuerzas o cuando estamos pasando por momentos difíciles, muchas veces tenemos una mentalidad de solamente encontrar soluciones temporales en la vida. Solo estamos buscando un milagro, o una bendición, o una provisión. Estamos buscando un momento específico que traiga nuevas fuerzas o refrigerio al momento que nos encontramos viviendo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que hay algo mucho más poderoso que esto, y es no recibir fuerzas temporales, sino fuerzas permanentes en nuestra vida. Y esto viene solamente y únicamente por medio del discipulado, por medio de crecer en Cristo. No solamente buscar a Dios en el momento de la necesidad, sino fortalecerme en todo momento. Y cuando el momento de la prueba venga, aunque me sienta débil, voy a recibir nuevas fuerzas de parte de Dios. Y esto es como una persona que va al gimnasio. Hay personas que tienen una mentalidad de salud, de ir al gimnasio, de comer bien todo el tiempo, de hacer ejercicio, de fortalecerse. Hay otras personas que tienen una mentalidad solo de hacer una dieta de 15 días. Hay un matrimonio, hay una fiesta, hay un evento, así que voy a hacer dieta por 15 días para poder verme como quiero verme. Y creo que esto es lo que le pasa a muchas personas en su vida espiritual. Hay algunos que dicen, solamente quiero hacer esto por un tiempo para fortalecerme, para llenarme de Dios, para ser bendecidos por Dios. Pero hay otros que dicen, no, yo quiero desarrollar una vida de fuerza espiritual, una vida de llenura en la presencia de Dios que me mantenga saludable y fuerte en todo momento. Así que voy a hablarte rápidamente de cuáles son estas 6 maneras permanentes de encontrar fuerzas en tiempos difíciles. La primera forma o la primera manera que quiero compartir contigo en esta noche es reconoce tu debilidad y su fortaleza. Número 1, reconoce tu debilidad y su fortaleza. Y quiero leerte lo que dice el libro de 2 de Corintios 12:8. Dice, el apóstol Pablo está hablando, dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Está hablando de un aguijón en su carne, de una aflicción. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente más bien haré alarde de mis debilidades para que permanezca en mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo.
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para mí esta es una de las palabras más confrontantes que vemos en la Biblia. El apóstol Pablo, hemos estado hablando de él por bastantes semanas en diferentes sermones, cómo un hombre de sufrimientos encuentra fuerzas en Dios en momentos difíciles. Y él nos dice el secreto de su fuerza, nos dice: en mi debilidad Él se hace fuerte. Cuando yo soy débil, entonces Dios se hace fuerte en mi vida. Y yo he aprendido que en los momentos difíciles de la vida, cuando siento que las fuerzas se nos acaban, las fuerzas se me acaban, tengo que reconocer dos cosas importantes. Número uno, tengo que reconocer mi debilidad. Y número dos, tengo que reconocer su fuerza. Porque su fuerza se revela en medio de nuestra debilidad. Le dice le dice Dios a Pablo, le dice: bástate en mi gracia es suficiente, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Y yo quiero preguntarte en esta noche, ¿en qué fuerzas estás tú caminando hoy? ¿En qué tipo de fuerzas estás tú viviendo? Porque yo he aprendido que cuando hacemos todo en nuestra fuerza, llega el momento en el que naturalmente nuestras fuerzas se acaban. Y si nuestras fuerzas se acaban y no tenemos la fuerza de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces estamos en un momento de peligro en nuestra vida. ¿En qué fuerzas estás caminando? El libro de Zacarías dice: no es con fuerza ni es con poder, pero es con su Santo Espíritu. Y Zacarías está hablando de la realidad de que no podemos hacerlo con fuerzas humanas. Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Y tenemos que recibir nuevas fuerzas de parte de Dios. Yo en mi vida me he dado cuenta que cada vez que estoy pasando por un momento en el que me siento débil, la mayoría de las veces es porque me he respaldado y me he apoyado en mis propias fuerzas. He empezado a apoyarme en mis dones, en mis talentos, en mis cualidades, en lo que yo puedo hacer. Pero Dios nos invita constantemente a decirnos que eso no es suficiente. Dios nos ha dado esas cosas en nuestra vida para bendecirnos, pero que nosotros podamos entender que apartados de Dios nada podemos hacer. Que podamos ir a Dios constantemente y decir: Señor, tu gracia es todo lo que necesito. Señor, necesito de ti, necesito de tu presencia. Necesito que tu poder se manifieste en mi vida en este momento difícil que estoy viviendo. En el edificio en el cual yo vivo hay una planta eléctrica. Y bueno, todos sabemos en la ciudad de Barranquilla los problemas eléctricos en la ciudad. Y en el edificio hay una planta eléctrica y hace algunas semanas se fue la luz por un periodo largo de tiempo, pero apenas la luz se fue, la electricidad se fue, en cuestión de unos 5 o 10 segundos, la planta o el generador eléctrico se dispara automáticamente. Y el momento en el que esa planta se dispara, inmediatamente todo lo que estaba apagado se empieza a prender en las zonas comunes, en las zonas públicas. ¿Sabes? Y yo veo la fuerza de Dios en mi vida como ese generador eléctrico. En el momento en el que mis fuerzas se apagan, en el momento en el que mis fuerzas se van, ese es el momento en el que Dios entra en acción. Ese es el momento en el que las fuerzas de Dios se activan en nuestra vida. Yo quiero invitarte que, sin importar lo que tú estés atravesando hoy, dejes de respaldarte en tus fuerzas y empieces a recibir fuerzas de parte de Dios. Tú te preguntarás: ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo recibo las fuerzas de Dios? Bueno, el punto número 2 nos muestra parte de la respuesta a esta pregunta. La segunda manera de recibir fuerzas es: fortalécete en la palabra y en la oración. Fortalécete en la palabra y en la oración. ¿Sabes? Yo creo que la lectura de la palabra de Dios y el vivir en una vida constante de oración es el secreto de nuestras fuerzas. Es el secreto de nuestra fuerza espiritual. Son fuente de vida. Cuando estoy hablando de permanecer en la palabra, no estoy hablando en la palabra que el pastor predica el domingo o el miércoles. Cuando hablo de permanecer en la oración, no estoy hablando de la oración que alguien hizo por ti. No, estoy hablando de una manera personal, permanecer en la palabra de Dios. Fortalecerme en lo que Dios me quiere hablar. Muchas veces creemos que lo que Dios nos quiere hablar es solo
lo que sale de la boca de un líder espiritual o de un pastor o de un profeta. Muchas veces creemos que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida por medio de la oración es solamente lo que sucede cuando alguien ora por nosotros, y no es así. Nos volvemos muchas veces dependientes de hombres para recibir lo que Dios muchas veces quiere darnos de manera directa. Y cuando nos encontramos en momentos de dificultad y de debilidad, tenemos que saber y recordar que nuestra fuerza proviene de Dios. Dice David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No dice mi socorro viene del gobierno, no dice mi socorro viene de la iglesia, no dice mi socorro viene del pastor, mi socorro no viene del vecino, dice mi socorro viene de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Y cuando nosotros podemos entender esa realidad de caminar en Cristo, entendemos que en la palabra de Dios están las herramientas que necesitamos para seguir adelante en los momentos difíciles. Entendemos que en la oración hay fortaleza, no en una oración religiosa o monótona o repetitiva, pero ir a Dios en comunión y establecer una relación con Él. Así que estamos hablando de hábitos espirituales. Estamos hablando del hábito de desarrollar disciplinas espirituales como la lectura de la palabra y la oración. El libro de Mateo capítulo 4, el versículo 4 dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es un pasaje profundo. Dice: no solo de pan vivirá el hombre. En ese momento Jesús está siendo tentado por Satanás para convertir piedras en pan, para producir una solución temporal a su hambre, una solución temporal a su problema. Y Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces nosotros tratamos de buscar soluciones temporales a la situación que nos encontramos viviendo. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme en este momento de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme en este momento de dificultad? ¿Qué es lo que Dios quiere revelarme en este momento de crisis económica? No voy a convertir piedras en pan. No voy a ir a buscar a los lugares incorrectos, pero tengo que ir y encontrar una respuesta en la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabes, en los momentos de la vida en los que yo no sé qué decisión tomar, mi lámpara es la palabra de Dios. En los momentos de la vida en los que todo se ve oscuro y no sé si girar a la izquierda o a la derecha, no sé qué decidir en ese momento, lámpara es a mis pies la palabra de Dios. Es lumbrera a nuestro camino, es alimento espiritual, es nutrición, es fortaleza. Yo quiero invitarte a que si tú te sientes en este momento desanimado, débil, cargado, que tú empieces a exprimir fortaleza, fuerza espiritual. Dice la Biblia: fortalécete en la gracia que tenemos en Jesucristo. Y la gracia que tenemos en Jesucristo emana de la palabra de Dios, emana de tiempos de oración, tiempos de comunión con Dios. Algo interesante que dice la Biblia con respecto a la oración lo encontramos en Santiago 5:13. Santiago 5:13 dice: ¿alguno de ustedes está pasando dificultades? Que ore. Wow, una pregunta recíproca. Dice: ¿alguno está pasando necesidades? Ok, que ore. No dice: ¿alguno tiene necesidades? Que vaya donde el pastor que ore, que vaya donde el hermano que ore. Aunque la Biblia habla de la importancia de orar los unos por los otros, de orar por los enfermos, de fortalecernos en el cuerpo de Cristo, aquí hay un llamado muy importante para el discípulo. Si estás pasando momentos de dificultad en tu vida, la Biblia te dice: tú ora. Tú dobla rodillas, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre, que habla y que ve en lo secreto. Estás pasando dificultades, es tiempo de orar, es tiempo de interceder. No es tiempo de quejarte, no es tiempo de necesariamente contárselo a todo el mundo. Es tiempo de ir
a la fuente de alivio, a la fuente de fuerza, a la fuente de sanidad, a la fuente de provisión, que ore. Hay un lugar para todo dentro del cuerpo de Cristo. Hay un lugar para escuchar la palabra de Dios enseñada por un pastor o un líder. Hay un lugar para orar juntos en armonía. Pero también hay un lugar para yo recibir de la palabra de Dios y de oración. Pedro le dice en una oportunidad, le dice a Jesús, le dice: ¿a quién iré, Señor? ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? En los momentos difíciles de la vida yo me tengo que preguntar: ¿a quién iré? ¿Iré al banco? ¿Iré al gobierno? ¿Iré al amigo? ¿Iré al pastor? ¿Iré a la iglesia? No digo que hacer eso es incorrecto, pero ¿a quién iré sino solo a ti, Jehová, que tú tienes palabras de vida eterna? El Salmo 138:3 dice: cuando te llamé me respondiste. Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Cuando clamé a ti, cuando oré, cuando te llamé, Dios me respondió. Puede que no te responda como quieres que te responda. Puede que no te responda en el momento que quieres que te responda. Pero clamas a Dios y la garantía tienes de que Él te va a responder. Primera de Crónicas 16:11 dice: refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Así que número uno, para encontrar fuerzas en tiempos difíciles, número uno, tenemos que reconocer nuestra debilidad y su fortaleza. Número dos, fortalécete en la palabra y en la oración. Número tres, confía y obedece. Confía y obedece. ¿Sabes? Hay una canción que cantamos en la iglesia que dice: en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Y luego sigue y dice: confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. Tú siempre has sido fiel. Y una de las cosas que a mí me producen ánimo y me producen paz y me dan fortaleza en los momentos difíciles es saber de que tenemos a un Dios fiel, de que Dios siempre ha sido fiel, de que Dios nunca ha dejado al justo desamparado, de que Dios siempre ha estado con nosotros, de que sin importar lo que hoy estemos viviendo, hoy podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que hizo pasar a Israel por el desierto, el mismo Dios que entregó a sus enemigos en sus manos. Ese es el mismo Dios que hoy está con nosotros, en valle de sombra y de muerte, en medio de dificultad, en medio del fuego, en medio de el viento y la tormenta. Dios está con nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a confiar y a obedecer. El libro de Deuteronomios 11:8 dice: por eso cumplan todos los mandamientos que hoy les mando, para que sean fuertes y puedan cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra. Aquí Dios le está hablando a Josué y le está hablando acerca del secreto de conquistar la tierra prometida. Y les dice: cumplan todos los mandamientos que hoy les mando para que sean fuertes. Hace un momento hablábamos de la importancia de la palabra de Dios, pero la misma palabra nos enseña que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. No solamente leamos y digamos: ok, eso suena lindo y hermoso, pero que digamos: voy ahora a obedecer lo que la palabra de Dios me enseña. Y Dios le dice a Josué: el secreto de tu éxito es: cumple todos los mandamientos para que seas fuerte y puedas tomar posesión de la tierra. En el libro de Josué 1:8, 1:9 le dice: mira que te mando que te esfuerces, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y andes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces así harás prosperar tu camino y todo te
te saldrá bien. Algo que tenemos que entender y grabar en nuestros corazones es que el secreto de la bendición de Dios en nuestra vida está en la obediencia. Para poder obedecer, primero tengo que confiar, tengo que creer. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo también que sin obediencia es imposible agradar a Dios, porque la fe se traduce en obediencia. Y hay cosas que Dios nos está enseñando durante este tiempo. Y hay cosas que hay gente que ha aprendido, pero hay otros que no han querido implementar y aceptar en su vida. Hay gente a la cual Dios está llamando al arrepentimiento y a la santidad y al abandonar el pecado y hacer cambios en sus hogares y en sus matrimonios y en sus finanzas y en muchas áreas. Pero ¿será que podemos confiar el sistema de Dios? ¿O vamos a seguir confiando en nuestro sistema humano? ¿Vamos a seguir haciéndolo en nuestras propias fuerzas? ¿O podemos permitir que Dios se glorifique en nosotros por medio de lo que Él quiere hacer en nosotros? Muchas veces cuando nos encontramos en momentos difíciles, siempre tenemos la tentación de solucionar las cosas a nuestra manera, de la forma natural, de la forma humana. Sin embargo, muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que están por afuera del razonamiento, por afuera de la lógica, cosas que no podemos entender. Dice que sus caminos son más altos que tus caminos, sus pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y yo he aprendido que cuando tú y yo tratamos de resolver las cosas a nuestra manera, terminamos haciendo el problema peor. Tenemos una deuda y en vez de confiar en Dios, terminamos haciendo esa deuda más grande. Tenemos problemas en el trabajo y en vez de confiar lo que Dios nos está llamando a hacer, terminamos haciendo ese problema peor. Tenemos problemas en las relaciones y en vez de perdonar, como la Biblia de Dios, la palabra de Dios nos enseña, terminamos haciendo la herida aún peor. Porque queremos resolver las cosas a nuestra manera. Yo quiero invitarte a que aprendas a esperar en Dios, a que aprendas a confiar en Dios y a obedecer lo que Él te ha llamado a hacer. Número 4, la cuarta forma de tener fortaleza en tiempos difíciles es adora hacia tu victoria. Adora hacia tu victoria. Hace 2 semanas, en una de nuestras reuniones de domingo, hablamos acerca de la verdadera adoración. Y cómo la verdadera adoración no está limitada a templos, no está limitada a edificios, no está limitada a músicos o a cantores. Le dijo Jesús a la mujer samaritana, el día llegará, y el día llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y una de las fuentes de fuerza en nuestra vida es la práctica de la verdadera adoración. Dice Éxodo 15:2, el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Está hablando Moisés y dice, el Señor es mi fuerza, Él es mi cántico. ¿Sabes? La música tiene un poder especial. Dios creó la música le pertenece a Dios. Pero la música obviamente también ha sido transgiversada y ha sido usada para muchos otros propósitos. La música tiene un poder de enamorar. De pronto los que están casados o los que están en noviado alguna vez le han dedicado una canción de amor a su pareja, a su esposo, a su novia. Porque la música tiene esa capacidad. La música enamora. Pero la música también deprime. La música también entristece. La música también celebra, da ánimo. La música tiene la capacidad de dar fuerzas. Y cuando hablo de la música, más que la música, quiero hablarte hoy acerca de la adoración. Porque la adoración muchas veces involucra un aspecto musical, pero la adoración a Dios descentraliza de nosotros el enfoque. Quita el enfoque de mi problema, quita el enfoque de mi vida y pone mi enfoque en Dios. El domingo decíamos, pongamos nuestra mirada en Jesús,
el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo que tenía por delante soportó la cruz. Cuando yo pongo mi mirada en Dios por medio de la adoración me llena de gozo para soportar, para fortalecerme en medio de lo que hoy estoy viviendo. Yo quiero animarte a que hagas la adoración una parte fundamental de tu vida. La adoración no es lo que hacemos el domingo en la iglesia 30 minutos antes del sermón. La adoración es un estilo de vida, de gratitud y de agradecimiento y de exaltación al Creador de la vida. David le dice a Dios: pueblo tuyo somos, ovejas de tu prado. Entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanzas. Quiero invitarte a que en tu casa prendas el radio, prendas tu celular, que suenes alabanzas y adoración en tu empresa, en tu trabajo, en tu carro, en tu casa, en tu apartamento, y vas a ver cómo la adoración en tu vida empieza a cambiar la atmósfera, empieza a cambiar el ambiente, empieza a cambiar tus emociones y tus sentimientos, cómo las tristezas se van, cómo tu tristeza se convertirá en cántico, cómo tu llanto se convertirá en alegría. Esta combinación de una vida de oración, una vida de palabra y una vida de adoración es una explosión espiritual. Y si tú estás pasando por momentos difíciles hoy, yo quiero invitarte, sigue conectándote, sigue escuchando la palabra de Dios, sigue recibiendo oración, pero empieza tú a adorar, a orar y a llenarte de lo que Dios quiere hablarte por medio de la palabra. En la Biblia vemos que Moisés fue uno de los primeros hombres que entonaron una adoración en la Biblia. En Éxodo capítulo 15, ese fue uno de los pasajes que acabamos de leer. Pero Moisés entonó una adoración a Dios. Ana, la mamá de Samuel, cuando Dios le concedió un hijo, entonó una adoración a Dios. María, embarazada de Jesús, entonó una adoración a Dios. David, el libro de los Salmos, es una recolección de himnos y de cánticos. Algunos cánticos son muy alegres, otros cánticos son un reflejo de su momento de dolor y de tristeza. Pablo y Silas cantaron cánticos de adoración a Dios en medio de la cárcel y cosas poderosas sucedieron en ese momento. Así que yo te invito a que en el momento difícil, en vez de maldecir, en vez de deprimirnos, en vez de decir palabras incorrectas, maldecir significa mal decir mal, hablar mal de. Muchas veces nuestra tendencia es que en el momento difícil maldecimos. Decimos mal de nuestra situación, decimos mal de la vida, decimos mal de lo que estamos viviendo. Yo quiero invitarte a que aprendas a bendecir, a que bendigas el nombre del Señor, a que bendigas tu familia, a que bendigas tu trabajo, a que bendigas tus hijos, a que bendigas tu cuerpo aún en la enfermedad, a que digas bien, a que hables bien de las maravillas de Dios en medio de los momentos difíciles. Si estás triste, canta con gozo al Señor. Si estás enfermo, canta de su sanidad. Si estás pasando por momentos de escasez, canta de su provisión. Si estás pasando por momentos en el que gente se ha levantado contra ti, canta de que Dios es tu defensor. Número 5, la quinta manera de tener fortaleza en momentos difíciles es: ten comunión con otros creyentes. Ten comunión con otros creyentes. La Biblia nos enseña que hay fuerza en los números. Hay fuerza en la comunión de los santos. La Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Un cuerpo que está conformado de muchas partes, así como el cuerpo tiene manos y cabezas y brazos y pies. Y ninguna parte es más importante que la otra. Todas se necesitan la una a la otra para funcionar. No sé si alguna vez te has tropezado con la pata de la cama o con la pata de la mesa, y el dedo chiquito te lo has golpeado.
De pronto nadie piensa en la importancia del dedo pequeño hasta el momento que duele. En ese momento sientes que se te va el alma del dolor. ¿Sabes? Y el cuerpo de Cristo en momentos difíciles necesita permanecer unido. Yo le doy gracias a Dios por Camino, Verdad y Vida. Y hace unos días tenía una reunión con el grupo de liderazgo de la iglesia y hablábamos yo le daba gracias a Dios por nuestra familia, porque aunque estamos distanciados, no estamos desconectados. Gente que se llama el uno al otro, gente conectada cada domingo, gente animándose, gente escribiendo, gente pidiendo oración. Ese es el cuerpo de Cristo. Y en momentos como estos, en los que no nos podemos reunir físicamente, aún más tenemos que ser intencionales acerca de estar unidos el uno con el otro. A veces necesitamos de ese hermano que nos dé una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. En el día de ayer tuve la oportunidad de llamar a uno de nuestros líderes por teléfono, nuestra líder de oración, la hermana Neila Púa, y fue un tiempo para saludarla, para ver cómo estaba la familia, y yo terminé quebrantado por las palabras que esta mujer estaba declarando sobre mi vida en ese momento. En momentos en los que necesitamos que alguien nos levante. Dice la Biblia, mejor son dos que uno, Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Yo quiero invitarte a que en momentos difíciles de la vida, primeramente vayamos a Dios, primero vayamos a la palabra, primero vayamos a la adoración, primero nos fortalezcamos en la adoración, en confiar y en obedecer, pero que tampoco nos olvidemos de la importancia del cuerpo de Cristo, de una persona que puede orar junto con nosotros, aún por teléfono, una persona que puede escucharnos, una persona que es sensible a la voz de Dios, que pueda traer una palabra de edificación en momentos difíciles en los que nos encontramos viviendo. Hebreos 12:25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran algunos a hacerlo, pero animémonos los unos a los otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Hoy nuestra definición de congregarnos temporalmente ha cambiado. Obviamente no es lo ideal, obviamente no es el deseo permanente de comunión dentro de la iglesia, no. Es una necesidad forzosa que nos ha obligado a hacerlo. Pero también he visto cómo nos ha hecho más sensible a la importancia del amarnos, del unirnos, del llamarnos los unos a los otros. Y yo quiero invitarte a que no dejes pasar un día de la semana sin por lo menos levantar el teléfono y llamar a alguien. Imagínate si llamaras a una persona diaria y duraras unos 10-15 minutos preguntándole a ese hermano, a esa hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo está la familia? No significa que tú puedes resolver sus necesidades o sus problemas. A veces decimos, no lo quiero llamar porque no me quiero enterar, y si yo me entero entonces me voy a sentir responsable y culpable si no hago algo al respecto. No. Nuestra responsabilidad es simplemente ser el cuerpo de Cristo, no ser Dios. Pero sí ir a ese hermano y decirle, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo apoyarte en un momento difícil? El versículo 24 de Hebreos capítulo 10, un versículo anterior, dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que yo te animo a que te mantengas conectado. Dice la Biblia, el que quiere amigo ha de mostrarse amigo. De pronto digas, no te quejes, es que nadie me llamó cuando me enfermé, nadie me escribió el día de mi cumpleaños. No, sé tú la iglesia de Cristo también. Sé tú ese instrumento en las manos de Dios para ser de bendición para otros. Y número 6, la última manera de encontrar fortaleza en tiempos difíciles es sé empoderado por medio del Espíritu Santo. Sé empoderado
por medio del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: y recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Sabes, esta semana en mis estudios de maestría me tocó escribir un papel, un ensayo de unas 10 páginas acerca del Espíritu Santo. Y yo empezaba a meditar acerca de lo que el Espíritu Santo significa para nosotros. Y el Espíritu Santo es más que una doctrina. El Espíritu Santo es más que una creencia. El Espíritu Santo es la persona de Dios en nuestra vida, es la promesa del Padre, es el que nos da consuelo, es el que nos da dirección, es el que nos trae convicción, es el que produce fruto en nosotros, es el que nos da dones espirituales, es el que nos da poder para seguir adelante en los momentos difíciles de la vida. Cuando el Espíritu Santo venga, recibirán poder y serán testigos. ¿Sabes lo que cambió la vida de los apóstoles después de que Jesús partió? Fue la venida del Espíritu Santo. Esos apóstoles que huían de miedo y que tenían temor de salir a la calle y que tenían temor de predicar de Jesucristo y que tenían ansiedad en sus vidas. ¿Sabes? Este es un tiempo parecido. Hay gente con ansiedad y con temores y con preocupaciones, con tantas cosas. Pero lo que marca la diferencia en nuestra vida es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la goma que une todas las disciplinas espirituales. Sin el Espíritu Santo, tu vida de oración y tu vida de lectura de la palabra y tu vida de adoración serán secas. Por eso Dios nos llama a que seamos odres nuevos. Odres renovados, odres que permitimos el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos fortalezca y que nos llene aún en los momentos difíciles. Y quiero terminar contándote esta pequeña historia que escuché en una oportunidad. Era la historia de un hombre anciano que estaba muy débil de salud, tenía muchos problemas de salud. Tenía problemas en su cuerpo y no encontraba una solución para su enfermedad. Un día tuvo un sueño en el que Dios le dijo: quiero que salgas a la puerta de tu granja y empieces a empujar esa piedra. Había una piedra grandísima en la terraza de su casa, en el jardín de su casa. Quiero que la empieces a empujar todos los días. Todos los días quiero que salgas y la empujes. Así que este hombre, creyendo y entendiendo que este sueño era de Dios, salió al día siguiente de su casa y este anciano empezó a empujar la piedra. El primer día salió y empujó, el segundo día empujó nuevamente. El tercer día empujó, pasó semanas, meses, hasta que llegó a 9 meses en el que salía todos los días a empujar la piedra. Pero un día empezó a cuestionar el por qué estaba haciendo esto. No le encontró propósito. Empezó a dudar de que Dios le había dicho que empujara la piedra. No veía que la piedra avanzaba, no veía que la piedra había alcanzado grandes distancias. Así que decidió sacar 1 metro y midió la distancia desde su terraza hasta la piedra. Y se dio cuenta que después de 9 meses la piedra no se había movido. La piedra en realidad había estado en el mismo lugar en el que siempre había estado. Así que fue a Dios. Empezó a preguntarle y a cuestionarle y a decirle: Señor, ¿por qué me has puesto a hacer esto? Esto no tiene ningún sentido. La piedra no se ha movido. Pensé que ya hubiese avanzado mucho, pero se encuentra en el mismo lugar. Y Dios le respondió al hombre y le dijo: yo nunca te mandé a que movieras la piedra. Solo te mandé a que la empujaras. Nunca te mandé a que la movieras. Solo te mandé a que la empujaras. Y luego llevó al hombre adentro a la casa y le dijo: quiero que te mires en el espejo. Y el anciano se miró en el espejo y se dio cuenta que después de 9 meses de haber estado empujando la piedra, ahora tenía músculos, tenía cuerpo más desarrollado, ya no tenía los mismos problemas de salud que tenía antes, ya no tosía como tosía antes. Ahora él había cambiado. Y sabes, muchas veces en la vida Dios no quiere que la piedra se mueva.
Dios no está enfocado en cambiar la circunstancia. Dios está enfocado en cambiarnos a nosotros. Dios quiere fortalecernos a nosotros. Muchas veces nosotros decimos, Señor, pero nada ha cambiado en mi situación. Nada ha cambiado en mi vida. Llevo años empujando esta piedra. Llevo años empujando este problema. Llevo años cargando esta enfermedad. Pero Dios te dice, quiero que te mires en el espejo. Quiero que mires todo lo que he hecho en ti. Quiero que mires cómo te has fortalecido en la palabra, en la oración, en el Espíritu. Yo quiero invitarte en esta noche a que sigas empujando la piedra. El objetivo no es moverla. El objetivo es que te fortalezcas, que permitas a que Dios haga una obra sobrenatural en tu vida. Si estás pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba, permite que la fuerza de Dios se glorifique en medio de tu debilidad. Quiero invitarte a que oremos en esta noche, que tengamos este tiempo de oración y que el Señor nos enseñe cada día más a ir a Él. ¿A quién iremos? Sino solo a Él, que tiene palabras de vida eterna. Y si tú tienes necesidades de oración, obviamente queremos orar por ti. Te invitamos a que las puedas publicar en la zona de publicaciones, tanto en Facebook como en YouTube. Y nuestros líderes, nuestro equipo de trabajo de CBB está pendiente para orar contigo, dar una palabra de fe en estos momentos y para nosotros saber cómo orar por ti también durante esta semana. Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos hoy. Gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, eres fiel. Gracias por este tiempo en el que podemos recibir una palabra de edificación para nuestras vidas, Dios. Yo hoy oro por mis hermanos en Cristo, por mis amigos que hoy nos acompañan y que están escuchando esta palabra en sus hogares, de pronto en el carro, de pronto en la empresa, no sé en dónde se encuentren, Dios. Pero te pido hoy, Dios, que tú nos hables de una manera especial. Que esta palabra que ha sido plantada en nuestros corazones dé mucho fruto. Señor, y sé que hay gente que en este momento se encuentra cargada, se encuentra débil y necesita nuevas fuerzas, Señor. Hoy te pido, Dios, que por medio de estar en tu presencia, por medio de la llenura del Espíritu Santo, por medio de la obediencia y de la fe, por medio de permanecer en la palabra y en la oración, Dios, por medio, Dios, de reconocer nuestra debilidad y de reconocer tu gracia y tu fuerza, hoy tú empieces a hacer cosas nuevas en nosotros. Aquella persona que tiene temores, miedos, ansiedades, Señor, que se siente débil, que siente que no puede más, que siente que está cansado de empujar esta piedra, hoy fortalécelo. En nuestra debilidad, tú te haces fuerte. Tú conoces las necesidades que están siendo mencionadas en este momento, Señor. Las ponemos delante de ti. Las ponemos delante de tu trono y en tu presencia, creyendo que tú eres un Dios poderoso, un Dios milagroso, un Dios que obra, Señor, para la bendición de sus hijos, Dios. Hoy te doy gracias por este tiempo que podemos tener. Gracias por la familia de Camino, Verdad y Vida y todos los que se están añadiendo cada semana a esta familia. Señor, creemos que cuando llegue el momento de reunirnos, Señor, tú habrás multiplicado, Señor, esta obra, esta familia, esta casa, para la gloria y la honra de tu nombre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, iglesia. Gracias por acompañarnos en esta noche de miércoles. Te invito a que nos acompañes el día domingo a las 10 en punto de la mañana, tanto por Facebook Live como por YouTube. Un tiempo de gran bendición y edificación para la iglesia. No te olvides de compartir con otros la palabra de Dios. Llama a alguien esta semana, comparte con alguien de lo que Dios está haciendo en tu vida y animémonos los unos a los otros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que le haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que Él guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios te bendiga.